¿Quieres crear una sopa de letras interactiva en PowerPoint? Soy Ana y en este tutorial te voy a enseñar los pasos necesarios para seguir para crear una sopa de letras como esta en PowerPoint para que puedas adaptarla y personalizarla con tus propias palabras. Para empezar a crear nuestra sopa de letras, en este caso lo primero que vamos a hacer es ir a la pestaña de diseño para dar un formato al fondo de tal forma que colocaremos una imagen desde nuestro ordenador. Para colocar una imagen de fondo, vamos a darle bastante transparencia para que no nos moleste y simplemente nos dé un color de fondo. Ahora ya sí podremos ir al menú Insertar para insertar una tabla que será donde crearemos nuestra sopa de letras. En este caso vamos a insertar una tabla personalizada de 10 filas y 10 columnas. Automáticamente se nos colocará el diseño de tabla por defecto y en esta pestaña de diseño de tabla vamos a cambiarle a una cuadrícula simple para poder ver bien nuestra sopa de letras y además vamos a cambiar en disposición el tamaño de esta tabla para que todas las casillas sean perfectamente cuadradas. En este caso, como hemos hecho una tabla de 10 por 10, podemos introducir el ancho y el alto que tendrá nuestra tabla. En mi caso la voy a hacer de 15 por 15 centímetros. Pero si no tenéis las mismas filas que columnas, simplemente tendréis que introducir el mismo alto que ancho en el tamaño del celda para poder tener unas casillas cuadradas. Ahora podremos colocar esta tabla en la posición que queramos y muy importante, antes de empezar a escribir tendremos que colocar una alineación de nuestro texto centrada tanto en la celda como en el párrafo. De esta forma nuestras letras se centrarán totalmente en cada recuadro. Además, con nuestra tabla seleccionada podremos ir al menú de inicio y seleccionar la fuente que vayamos a utilizar. En mi caso voy a utilizar la tipografía Franklin Gothic Heavy para utilizar una tipografía en negrita y una vez lo tengamos podremos empezar a colocar nuestras palabras. Haciendo clic sobre un recuadro podremos escribir la primera letra y utilizando las flechas de nuestro teclado podremos ir moviéndonos para colocar las demás letras de nuestra palabra. Y de esta forma iremos colocando las diferentes palabras que conformarán nuestra sopa de letras. Lo mejor será intentar entrelazar estas palabras para que sea más complicado. Una vez tengamos nuestras palabras escritas, lo mejor será seleccionar estos textos y cambiarles el color para poder ver bien dónde tenemos escritas nuestras palabras. Posteriormente les cambiaremos el color para que coincidan con el resto de letras. Una vez tengamos nuestras palabras escritas en nuestra tabla y tengamos identificada su posición, podemos empezar a escribir letras aleatorias en el resto de casillas que quedan vacías. En este caso las letras las escribiremos en otro color para poder seguir identificando dónde tenemos escritas nuestras palabras. Una vez rellena nuestra tabla, lo que vamos a hacer es, desde el menú Insertar, vamos a insertar una forma de rectángulo redondeado que nos permitirá marcar las palabras que hemos identificado. Si hacemos clic y arrastramos del circulito a amarillo, podremos redondear totalmente el lateral de este rectángulo y en este caso vamos a quitarle el relleno de la forma y en contorno de forma vamos a cambiarle el color y aumentarle un poquito el grosor. Una vez tengamos creado nuestro primer rectángulo, manteniendo pulsada la tecla Control, podremos hacer clic y arrastrarlo para crear una copia. Y así iremos redimensionando cada uno de los rectángulos y colocándolos en la posición de cada una de las palabras. Además, si queremos colocarlos con más precisión, podremos movernos con las flechas del teclado para cambiar su posición. Una vez tengamos creados estos rectángulos, podremos seleccionar nuestra tabla y en el menú de inicio podremos cambiar el color a todas las letras para darles el mismo color. Además, vamos a ir al menú Diseño de tabla para poder desplegar en bordes y hacer una tabla sin bordes. De esta forma nuestra sopa de letras quedará mucho mejor. Lo siguiente que vamos a hacer será crear los textos de las palabras que tienen que encontrar. Para ello vamos a crear una caja de texto para cada una de las palabras. Teniendo nuestra caja de texto seleccionada, podremos cambiarle el tamaño y en mi caso voy a escribirlo en negrita para tener una caja de texto que duplicaré manteniendo pulsada la tecla Control para escribir el resto de palabras. Por último vamos a colocar los logotipos de cada uno de estos programas para que aparezca una vez encuentren esa palabra. Si vuestras palabras no tienen un logotipo asociado, simplemente podréis desde el menú insertar un icono que represente esa palabra o si buscáis, por ejemplo, iconos de interfaz, tendréis diferentes iconos que podréis utilizar para marcar que esas palabras ya están encontradas. En mi caso voy a insertar
diferentes imágenes y voy a hacerlas un poquito más pequeñas. Ahora voy a colocar cada una en su posición y vamos a recolocar todos estos textos un poquito para que estén más centrados. Por último, solo nos faltará añadir las diferentes animaciones que ocurrirán para que vayan apareciendo las palabras encontradas. Para ello, lo primero que tendremos que hacer será, desde el menú de inicio, ir al apartado de selección y abrir el panel de selección. Desde aquí encontraremos todos los elementos que componen nuestra diapositiva y tendremos que renombrarlos para saber bien cuáles estamos seleccionando. Para renombrar cualquiera de los elementos, simplemente tendremos que seleccionarlo y hacer doble clic para poder modificarlo. En mi caso llamaré por su nombre a cada uno de los textos que indican un programa, a los logotipos los llamaré imagen y el logo que corresponde, y a los rectángulos de cada palabra se llamarán rectángulo y el programa que corresponde. Vosotros lo podréis llamar de la forma que queráis, siempre y cuando tengáis claro qué es cada uno de los elementos. Una vez tengamos renombrados todos nuestros elementos, podremos ya cerrar este panel de selección, ir al apartado de animaciones. Lo que vamos a hacer es que cuando las personas encuentren una palabra, hagan clic sobre esa palabra en el listado y al hacer clic ocurrirá una animación en esta palabra. A continuación, de forma automática, se subrayará esa palabra en la sopa de letras y aparecerá el icono que nos indica que ya tenemos encontrada esa palabra. Para hacerlo, lo primero que tenemos que hacer será añadir la animación de nuestro texto. En mi caso, voy a utilizar una animación de impulso. Y esta animación ocurrirá al hacer clic con el ratón. Sin embargo, para que ocurra únicamente cuando hacemos clic sobre esta palabra, tendremos que seleccionar en desencadenar el elemento sobre el que hay que hacer clic para que ocurra esta animación. En nuestro caso es la palabra Teams, que será además el desencadenante del resto de elementos. El siguiente elemento que hemos dicho que va a aparecer será el recuadro que nos indica que hemos encontrado esa palabra. En mi caso voy a utilizar una animación de barrido, pero le voy a cambiar la dirección para que aparezca desde la izquierda hacia la derecha. Además, esta animación no aparecerá al hacer clic, sino que ocurrirá después de la anterior, es decir, después de que hagamos clic sobre la palabra Teams. Además, tendremos que seleccionar también en desencadenar cuando ocurrirá esta animación. Y como hemos dicho, para los elementos de Teams, todos los desencadenantes serán la palabra Teams. Por último, añadimos la animación a nuestro logotipo, que en mi caso voy a añadir una animación de zoom y ocurrirá, igual que en la anterior animación, después de la anterior. Y en desencadenar seleccionaremos Teams. De esta forma, si ahora entramos en el modo presentación, vemos como tenemos nuestra palabra Teams sin aparecer nuestro logotipo ni la palabra subrayada en nuestra sopa de letras. Sin embargo, si hacemos clic sobre esta palabra, automáticamente aparecerán todas las animaciones. Esto mismo lo haremos para el resto de palabras. Para ver mejor cómo vamos colocando nuestras animaciones, podremos desplegar el panel de animación. También podemos hacerlo un poquito más grande para verlo mejor, de tal forma que vemos que lo primero que ocurrirá será la animación de la palabra Teams. Seguidamente ocurrirá la animación del rectángulo y por último nos aparecerá el logotipo. Para añadir estas animaciones al resto de elementos tendremos que igualmente seleccionarlo y a la palabra le añadiremos la misma animación, es decir, una animación de impulso que ocurrirá al hacer clic y el desencadenante en este caso será la palabra Word. En nuestra sopa de letras seleccionaremos el rectángulo y le añadimos una animación de barrido, la personalizamos para que ocurra desde la izquierda y esta animación ocurrirá automáticamente después de la anterior animación y el desencadenante será la palabra Word. Como veis, se nos van colocando en su posición según vamos añadiendo las diferentes opciones. Por último, añadimos la animación del logotipo que ocurrirá después de la anterior y el desencadenante será la palabra Word. Y tendremos que ir haciendo esto mismo en todos los elementos de nuestra sopa de letras para poder animarlo correctamente. Y como veis, una vez tengamos todas nuestras animaciones colocadas, tendremos en el panel de animación todos los elementos que conforman Teams, con su desencadenador que será la palabra Teams, todos los elementos de la palabra Word, con su desencadenador que será la palabra Word, y lo mismo con el resto de palabras. Una vez lo tengamos, podremos ir al modo presentación y las personas que vayan a hacer esta sopa de letras simplemente tendrán que buscar en la sopa de letras las palabras y cuando encuentren alguna de ellas tendrán que ir a la lista de palabras y hacer clic sobre ella. Automáticamente les aparecerá su recuadro y el logotipo de ese programa.
Como ves, a pesar de tener unos cuantos pasos, el proceso es muy repetitivo y muy sencillo de realizar. Como siempre, si te ha gustado la explicación, dale a me gusta y si quieres ver más vídeos como este, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte las novedades. Nos vemos en el siguiente tutorial.